Un cordial saludo para la profesora Diana, un cordial saludo para los compañeros. Mi nombre es Mari Garzón, estudiante de Derecho de primer semestre. En este momento voy a presentar la introducción de la historia del derecho en la Edad Media, que corresponde entre el siglo V al XV. En esta etapa o en esta Edad Media tenemos como aportes que los griegos dejaron como 3 temas importantes para el derecho. En una fue como que tuvieron muchas discusiones sobre la filosofía hasta que concluyeron que la filosofía sí podía ir relacionado con lo judicial. Digamos que lo meditaron en el sentido de que unos decían, no, que es que la filosofía no es tangible. Pero otros filósofos decían, no, pero es que hay las sensaciones, las emociones, y usted puede estar vulnerando el derecho a una persona emocionalmente, pero no es tangible. Pero eso no quiere decir que se le dé un proceso. En otra parte, que Grecia también creó un sistema constitucional entre las ciudades y el Estado, porque normalmente, casi siempre, en esa Edad Media se mandaba era por monarquía. Entonces, el que tuviera más poder, el que tuviera más dinero, era el que como que manejaba los recursos del pueblo. Pero en Grecia, la antigua Grecia, decidió hacer un sistema constitucional. Decidieron también, formó el concepto también de justicia, porque tampoco lo veían como no es tangible, que muchas de las peleas de la filosofía era que lo tangible, no, lo no tangible. Entonces la justicia no era tangible, pero los filósofos y los políticos sabían que sí tenía que haber un concepto de justicia por lo mismo, por las injusticias que pasaba con los trabajadores. A los trabajadores a veces les prestaban las tierras para trabajar y les cobraban un impuesto. Entonces, aparte que trabajaban, les tocaba pagar para que los dejaran trabajar. Fue una de las leyes que también fue cambiando y fue ayudando a la comunidad. También en la Edad Media se transformó la aristocracia y la oligarquía a la democracia. Esto también fue un aporte muy importante, y entre esos la ciudad de Atenas contribuye a la rama de la ciencia política dentro de una tradición jurídica y occidental, que esta tradición jurídica y occidental corresponde, es como que las leyes ya tenían unos códigos, ya tenían un orden, ya era una política perdón, escrita, ya no se iba por las ramas del aire las leyes, sino la tradición jurídica occidental colaboró para que el derecho y las leyes fuera ya algo escrito y establecido que se respetara. Esta base en el derecho escrito, donde las leyes se desarrollan con códigos a lo largo del tiempo. También dice que esto inició en Europa principalmente, porque Europa era una civilización de los romanos y estaba en la península del mar Mediterráneo. Por el hecho de estar en la península, entonces habían pueblos marítimos y comerciantes, que esto también ayuda a desarrollar el derecho, las leyes, para respetar como el comercio, porque donde hay península, donde hay mar,
Vienen cambios de culturas, vienen leyes o responsabilidades, y esto se dio en la Edad Media. Dice que Atena contribuye con la rama de la ciencia política dentro de una tradición jurídica occidental. Hace una reflexión filosófica, y también para los griegos también hace una reflexión política. Hay una conquista Europa sobre la península del mar Mediterráneo. Al haber esa conquista, entran el Renacimiento del siglo XIV y XV, donde el resultado de ese renacimiento es el estudio de poemas homéricos, donde deja tres grandes filósofos que fueron muy importantes en la Edad Media y que aún siguen marcando pausas en la filosofía con el derecho, como está Sócrates, que era un filósofo muy positivo, que también siempre hablaba de los derechos de la persona, de sus sensaciones, de su sensibilidad, y que había que respetar esa parte de la persona. Platón dio como los indicios a la política, y Aristóteles hace como las demostraciones con argumentos y razones de la filosofía. Hacen en ese tiempo también una recopilación de leyes por busca de una expresión simbólica del derecho de manera abstracta. Después del Renacimiento, que viene siendo el siglo XIV, también hubo el estudio de los poemas homéricas. Nos deja grandes enseñanzas, que es como acabar con el tránsito a la secualación, que significa que en esta era media ya separan la religión de la política, porque con todos los años antes siempre la religión pesó o tuvo un peso muy importante en la política, en las leyes, en las decisiones de las ciudades o del Estado. En este momento se hizo el concepto de justicia, valor y moral social. Se hizo la recopilación de leyes. Atena, la ciudad, fue una ayuda para dar paso a la democracia. El derecho romano constituye un hilo conductor a la tradición jurídica occidental, que, como les decía, es cuando las leyes ya quedan escritas. Las leyes romanas no se volvieron estáticas, que mucha gente pensaría, no, pues ponen unas leyes y como es de los romanos porque tenían mucho poder, quedarán así. No, más bien los romanos tuvieron en cuenta de que todo iba evolucionando y que cada ser, cada pueblo, cada ciudad iba a tener necesidades diferentes. Entonces sus leyes no fueron estáticas, sino más bien se ajustaba a los tiempos y a las necesidades. También en la Era Media se desató dualidades entre el derecho, la religión, la justicia, la equidad, el derecho civil y ordinario, el derecho común o singular. Y cada uno tiene como su explicación, ¿no? Entonces, si había dualidad entre el derecho y la religión, era porque había un filósofo que decía que la religión hacía un abuso de poder y colocaba como sus reglas, pero a favor de ellos. Por esto es que empiezan a separar la religión del derecho. Después empieza como las dudas, bueno, ¿y justicia o equidad? Entonces justicia es como
como a veces que la gente cree, bueno, yo le doy de comer a un ser que no tiene cómo alimentarse y soy bueno y justo, pero de pronto lo contrato para 2 días de trabajo y le pago lo de un día, que es de pronto ser bueno, pero injusto. Entonces viene como a decir la justicia, no, no aparente ser bueno, sino sea justo. Páguele los 3 días de trabajo, que hoy en día eso se ve también en los trabajos, como la gente demanda muchas tareas laborales, pero no es justo en pagar un salario. La equidad, ¿no? Pues que tengan los mismos derechos la población de bajos recursos como la población alta. El derecho civil. El derecho civil se relacionaba, era que cuando hacían como esos juzgamientos o esas defensas, el derecho civil era muy rígido. Eh, mm, Se regía a las costumbres o a las leyes de los monarcas y muchas veces juzgaban de esa forma. O sea, importaba era lo que la monarquía dijera y así se debía juzgar. Hoy en día de pronto sigue con las mismas durezas en el momento de juzgar. Y el derecho oronario es, si era más flexible, o es más flexible, piensa más en la persona, en la cercanía, como en el sentir de cada ser, ¿no? Perdón. El derecho común. El derecho común venían como a mirar qué era mejor, defender un pueblo, una ciudad o un barrio, o defender solo una persona. Por decir, digamos, hoy en día, a su barrio llega alguien a convivir con ustedes, pero no respeta lo de ruido, entonces pone música a alto volumen. Ahí se practicaría el derecho común. Y el singular es como cuando usted solamente defiende su idea y quiere que todos los demás se la acepten. Entonces también viene como esa dualidad de estas dos formas de derecho. Dice que hay doctrina y hay leyes. Entonces, que también empiezan como a mirar qué enseñan como doctrina y qué enseñan como leyes. Pero los filósofos, hay algunos que debaten si existe Dios y si Dios enseñó la doctrina y en la doctrina él estipuló las leyes. Entonces también hay un debate sobre eso. También se hace un sistema de acciones a los derechos subjetivos, que es otro punto que ellos también reclaman, ¿no? Hay otra cosa que me parece interesante es que en el Renacimiento también hubo una jurisprudencia pontifical, que vuelvo y digo, es como cuando la religión abusaba de su poder y ellos mismos ponían como las políticas para el pueblo, pero no eran totalmente justas. Ya en ese tiempo existían los tribunales, ya en ese tiempo manejaban la equidad, que conducían al derecho y a la justicia. En ese tiempo también nació el derecho público, que se refiere a las organizaciones de Estado, Senado o pueblos romanos. También tenemos un señor que se llama Justiniano, con lo cual contribuye con una constitución especial para protegerla de las anarquías, porque mucha gente sabía que habían luchado por una justicia, por la filosofía de que se había que respetar
lo no abstracto, pero Justiniano sabía que donde llegaran anarquías con más poder podían cambiar la constitución y las leyes. Entonces él creó una constitución protegida de las nuevas anarquías. También sale un escritor que se llama Hemenópolis, juez de Tesalónica, fue juez de Tesalónica, que publicó 6 libros de prontuarios en práctica judicial, que esto a su vez fue de una fuente de comunicación para Grecia, más o menos hasta el siglo XX. Una obra que se resaltaba importante también en este tiempo es que se registra en el desarrollo del derecho romano una publicación de 6 libros que él hizo de prontuarios y que este prontuario sobrevivió a la ocupación turca. Y aparte, vuelvo y les digo que sirvió para las leyes o los estados griegos. Este es el resumen de lo que pasó en la Edad Media. Hubieron muchos más acontecimientos, pero digamos, al definirlo como al derecho, fue como la edad en que el derecho, la justicia, los valores cogieron más fuerza y quedaron más estabilizados o más escritos o más respetados en la historia. Recuerden, mi nombre es Mari Garzón y nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias.